¿Qué harías si un día despertaras y descubrieras que no queda una sola gota de agua? Imagina mirar al cielo durante semanas, luego durante meses, y no encontrar una sola nube. Los ríos convertidos en senderos de piedra. Los árboles perdiendo sus hojas. Los campos transformados en tierra agrietada. Los animales muriendo lentamente y el hambre extendiéndose por cada aldea. Eso fue exactamente lo que vivió el pueblo de Israel. Pero aquella tragedia no ocurrió por casualidad. Fue la consecuencia de un pueblo que decidió apartarse del Dios verdadero. La historia comienza durante el reinado de Acab, uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. Aunque había recibido una nación bendecida por el Señor, eligió caminar por un camino completamente distinto. Influenciado por su esposa, la reina Jezabel, abrió las puertas de Israel a la adoración de Baal, un falso dios al que muchos consideraban señor de la lluvia, de las tormentas y de la fertilidad de la tierra. Poco a poco, los altares dedicados al Señor fueron abandonados. Las oraciones dejaron de elevarse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En su lugar, miles de personas comenzaron a inclinarse delante de imágenes hechas por manos humanas, convencidas de que Baal les daría abundancia, cosechas y prosperidad. Mientras los sacerdotes de Baal llenaban las ciudades con sus ceremonias y sacrificios, el corazón del pueblo se alejaba cada vez más de Dios. Sin embargo, el Señor no había abandonado a Israel. Él seguía observando. Seguía llamando al arrepentimiento. Y cuando el pueblo decidió cerrar sus oídos, Dios levantó a un hombre cuya voz rompería el silencio de toda la nación. Su nombre era Elías. No era un rey. No era un general. No pertenecía a una familia poderosa. Era un profeta. Un hombre completamente entregado al Señor. Vestía una sencilla túnica de lana, llevaba un cinturón de cuero y caminaba con la autoridad que solo puede dar la presencia de Dios. No buscaba riquezas ni reconocimiento. Su única misión era obedecer la voz del Altísimo. Un día, Dios le dio un mensaje que cambiaría la historia de Israel. Sin temor alguno, Elías se presentó ante el rey Acab. Frente al trono, rodeado de soldados y consejeros, el profeta habló con absoluta firmeza. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquellas palabras parecían imposibles. ¿Cómo podía un solo hombre anunciar el fin de la lluvia? Pero Elías no hablaba por iniciativa propia. Era Dios quien estaba declarando juicio sobre una nación que había puesto su confianza en un Dios falso. Si Baal era realmente el Dios de la lluvia, ahora tendría la oportunidad de demostrar su poder. Los primeros días, nadie pareció preocuparse demasiado. El cielo seguía despejado. Las personas continuaban con sus actividades diarias. Pero las semanas pasaron. Luego los meses. Y la lluvia nunca llegó. Los pequeños arroyos comenzaron a secarse. Los pozos descendían cada día un poco más. Las cosechas dejaron de crecer. Los árboles frutales se marchitaron. Los rebaños empezaron a morir por falta de agua y alimento. El polvo cubría los caminos. El viento levantaba la tierra seca hasta oscurecer el horizonte. Las familias racionaban cada puñado de trigo, cada gota de aceite y cada pedazo de pan. El hambre empezó a recorrer el país como una sombra implacable. Mientras tanto, el rey Acab buscaba desesperadamente una solución. Pero ninguna ceremonia dedicada a Baal producía una sola nube. Ningún sacerdote podía hacer caer una gota de lluvia. Los altares permanecían en silencio. Porque solo existe un Dios capaz de gobernar los cielos y la tierra. Sin embargo, mientras la nación sufría, Dios ya estaba preparando el escenario para uno de los milagros más extraordinarios registrados en las Escrituras. No sería un milagro realizado en un gran palacio, ni delante de multitudes. Sucedería en el humilde hogar de una viuda extranjera que estaba a punto de preparar su última comida. Allí, cuando ya no quedara esperanza humana, el Señor demostraría que su provisión nunca depende de la abundancia, sino de la fe. Después de anunciar el juicio sobre Israel,
Elías se convirtió en el hombre más buscado del reino. El rey Acab estaba furioso. Jezabel, enemiga de todo aquel que alabara al Dios verdadero, había comenzado a perseguir y matar a muchos profetas del Señor. Ahora también quería encontrar a Elías. Pero cuando los hombres buscaban al profeta, Dios ya lo había puesto a salvo. El Señor habló a Elías con claridad. Apártate de aquí, vuélvete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Sin hacer preguntas. Sin dudar. Sin conocer todos los detalles del camino. Elías obedeció. Atravesó senderos desiertos, colinas rocosas y valles silenciosos hasta llegar a un lugar oculto entre peñascos y árboles. Allí corría el arroyo de Querit, una corriente de agua cristalina que aún no había sido alcanzada por la sequía. Mientras todo Israel sufría la falta de agua, Dios había preparado un refugio secreto para su siervo. Cada amanecer, el canto de las aves rompía el silencio del valle. El sonido del agua deslizándose entre las piedras llenaba el ambiente de una paz difícil de describir. Era un contraste impresionante. A pocos kilómetros de distancia, familias enteras luchaban por sobrevivir. Pero en aquel rincón escondido, Dios cuidaba personalmente de su profeta. Entonces ocurrió algo completamente extraordinario. El Señor hizo que unos cuervos llevaran alimento a Elías. Cada mañana llegaban con pan y carne. Cada tarde regresaban nuevamente con comida. Las mismas aves que normalmente buscan alimento para sí mismas fueron utilizadas por Dios para alimentar a su siervo. Era un recordatorio de que el Creador gobierna sobre toda su creación. Si Él puede dirigir el vuelo de un cuervo, también puede sostener la vida de quienes confían en Él. Día tras día, Elías contemplaba la fidelidad de Dios. No sabía cuánto tiempo permanecería allí. Solo sabía que cada necesidad era suplida exactamente en el momento indicado. Sin embargo, la sequía seguía avanzando. El calor se hacía cada vez más intenso. El sol parecía detenerse sobre la tierra abrazando todo a su paso. Las hojas comenzaron a caer de los árboles que rodeaban el arroyo. El nivel del agua descendía lentamente. Cada jornada, el sonido de la corriente era un poco más débil. Hasta que finalmente llegó el día en que el arroyo dejó de correr. Las piedras quedaron al descubierto. El lecho se convirtió en tierra seca. Incluso el refugio preparado por Dios parecía haber llegado a su fin. Tal vez cualquiera habría pensado que el Señor había abandonado a su profeta. Pero Dios nunca llega tarde. Cuando un recurso termina, Él ya tiene preparada una nueva provisión. Una vez más, la voz del Señor habló a Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y permanece allí. Yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Aquella orden parecía completamente inesperada. Sarepta no estaba en Israel. Era una ciudad fenicia, perteneciente a la misma región de donde provenía Jezabel. Era territorio extranjero. Además, Dios no mencionó a un hombre rico, ni a un comerciante, ni a un gobernante. Habló de una viuda. En aquellos tiempos, una viuda representaba a una de las personas más vulnerables de la sociedad. Sin esposo que la protegiera y en medio de una hambruna devastadora, era difícil imaginar que pudiera sostener a alguien más. Desde una perspectiva humana, aquella misión parecía ilógica. Pero los caminos de Dios nunca dependen de la lógica humana. Elías volvió a tomar su bastón. Abandonó el arroyo seco. Y emprendió un largo viaje hacia Sarepta, sin saber que al final del camino encontraría a una mujer que había perdido casi toda esperanza, y que estaba a punto de preparar la última comida para ella y su pequeño hijo. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que aquel encuentro cambiaría sus vidas para siempre y daría lugar a uno de los milagros más conmovedores de toda la Biblia. Después de varios días de camino bajo un sol implacable, Elías finalmente divisó a lo lejos las murallas de Sarepta. La ciudad parecía sumida en un profundo silencio. No era el bullicio de un pueblo próspero. Era el silencio de la desesperación. Las calles, que en otro tiempo habían estado llenas de comerciantes y viajeros, ahora lucían casi vacías.
El polvo cubría los caminos de piedra. Las puertas de muchas casas permanecían cerradas, y los pocos habitantes que caminaban por ellas lo hacían con pasos lentos, debilitados por el hambre. Los pozos estaban casi secos. Los campos que rodeaban la ciudad habían perdido todo color. Donde antes crecían cereales y olivos, ahora solo quedaba tierra agrietada y plantas marchitas por el calor. La sequía no distinguía entre israelitas y extranjeros. Había alcanzado también aquella tierra fenicia. Elías observó todo en silencio. Sabía que Dios lo había enviado allí por una razón. Pero todavía no sabía quién era la viuda de la que el Señor le había hablado. Al acercarse a la entrada de la ciudad, una escena llamó inmediatamente su atención. Una mujer caminaba lentamente inclinándose para recoger dos pequeños leños secos. No cargaba aún granas de madera. Solo dos pequeñas ramas. Como si no necesitara más. Su ropa, sencilla y desgastada, revelaba largos meses de pobreza. Sus manos mostraban las huellas del trabajo constante, y su rostro reflejaba un cansancio que iba mucho más allá del esfuerzo físico. Era el cansancio de quien había luchado durante demasiado tiempo sin encontrar una salida. A pocos pasos de ella permanecía un niño. Su cuerpo delgado evidenciaba la falta de alimento. Sus ojos, aunque llenos de inocencia, transmitían una tristeza impropia de su edad. Observaba en silencio a su madre, como si ya hubiera comprendido que los días de abundancia habían quedado muy atrás. Sin que ellos lo supieran, aquel era el encuentro que Dios había preparado desde antes de que Elías saliera del arroyo de Kerit. El profeta respiró profundamente. Se acercó con respeto. No encontró a una mujer poderosa. No encontró una casa llena de provisiones. Encontró exactamente lo que Dios había dicho. Una viuda. Con voz tranquila, Elías rompió el silencio. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que pueda beber. La mujer levantó lentamente la mirada. Durante aquellos días, el agua era uno de los bienes más valiosos que existían. Sin embargo, no respondió con enojo. Simplemente giró para buscar un poco de agua. Entonces Elías añadió una segunda petición. Una petición mucho más difícil. Te ruego también que me traigas un pedazo de pan. La mujer se detuvo de inmediato. Sus hombros descendieron lentamente. Permaneció inmóvil durante unos segundos. Era evidente que aquella petición había tocado la herida más profunda de su corazón. Se volvió hacia Elías. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Y con una sinceridad desgarradora respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente me queda un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. He venido a recoger estos dos leños para preparar la última comida para mi hijo y para mí. Después de comerla, esperamos morir. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. No había exageración en su voz. No intentaba despertar compasión. Simplemente estaba describiendo la realidad. Durante semanas había administrado cuidadosamente cada puñado de harina, cada gota de aceite. Había reducido las porciones. Había soportado el hambre para alimentar primero a su hijo. Pero ya no quedaba nada. Aquellos dos pequeños leños representaban el final de toda esperanza. Mientras el viento levantaba el polvo alrededor de ellos, el niño observaba en silencio la conversación. Quizá no comprendía cada palabra, pero sí entendía el miedo que reflejaba el rostro de su madre. Desde una perspectiva humana, la situación era imposible. Elías estaba frente a una mujer que no tenía recursos ni siquiera para alimentar a su propia familia. Y, sin embargo, era precisamente allí donde Dios había decidido manifestar su poder. Porque cuando los recursos humanos llegan a su límite, es cuando la provisión de Dios está a punto de comenzar. El silencio envolvió aquel pequeño rincón de Sarepta. Elías permanecía de pie frente a la viuda. Ella sostenía con fuerza los dos pequeños leños que había recogido, mientras su hijo permanecía junto a ella, aferrado a su ropa, observando al desconocido con una mezcla de curiosidad y temor.
Las palabras de la mujer aún parecían resonar en el aire. Después de comerla, esperamos morir. Era una frase que reflejaba la realidad de cientos de familias durante aquella gran sequía. No había esperanza. No había reservas escondidas. No existía un plan para el día siguiente. Solo quedaba una última comida. Cualquier otra persona habría sentido compasión y habría continuado su camino. Pero Elías no había llegado hasta allí por casualidad. Dios lo había guiado paso a paso hasta ese preciso momento. Entonces, con una serenidad que solo puede dar la confianza absoluta en el Señor, el profeta habló. No tengas miedo. Aquellas 3 palabras parecían sencillas. Sin embargo, fueron como un rayo de luz atravesando la oscuridad que dominaba el corazón de aquella mujer. Era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien le hablaba de esperanza en lugar de desesperación. Elías continuó. Ve y haz como has dicho. Pero primero prepárame una pequeña torta de pan y tráemela. Después podrás preparar alimento para ti y para tu hijo. Por un instante, todo pareció detenerse. La petición era difícil de comprender. ¿Cómo podía pedirle pan a una mujer que acababa de confesar que solo le quedaba un puñado de harina y unas gotas de aceite? Desde una perspectiva humana, no tenía sentido. La lógica decía que debía conservar hasta el último grano para alimentar a su hijo. Pero Dios estaba enseñando una verdad que atravesaría los siglos. La fe muchas veces comienza cuando decidimos obedecer incluso sin entender. Elías no hablaba movido por interés personal. No estaba aprovechándose de la pobreza de aquella mujer. Inmediatamente añadió la promesa que Dios mismo le había dado. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda permaneció inmóvil. Miró los leños que llevaba en las manos. Luego imaginó la pequeña cantidad de harina que aún descansaba en su tinaja. Pensó en su hijo. Pensó en el hambre que ambos habían soportado durante tantos días. Y también pensó en aquel hombre que hablaba con una certeza imposible de fingir. Era una decisión que cambiaría su vida para siempre. Podía cerrar la puerta de su casa y aferrarse a lo poco que le quedaba. O podía creer en la palabra del Dios que apenas comenzaba a conocer. La batalla más grande no estaba ocurriendo fuera de la casa. Estaba ocurriendo dentro de su corazón. El viento seguía soplando sobre las calles secas de Sarepta. El cielo permanecía completamente despejado. No había ninguna señal visible de que las cosas fueran a cambiar. Sin embargo, la fe nunca depende de lo que los ojos pueden ver. Depende de la confianza en la palabra de Dios. Después de unos largos instantes, la mujer levantó lentamente la mirada. No hizo más preguntas. No pidió una prueba. No exigió un milagro antes de obedecer. Simplemente decidió creer. Con paso lento, tomó los leños y caminó hacia su humilde casa. Elías la siguió en silencio. Al entrar, la mujer dejó la pequeña vasija sobre la mesa de madera. Tomó la vieja tinaja de barro y la abrió una vez más. Allí seguía el último puñado de harina. Nada había cambiado. La vasija del aceite continuaba mostrando apenas unas pocas gotas. Humanamente, seguía siendo insuficiente. Sin embargo, aquella vez sus manos se movieron de manera diferente. Ya no lo hacía guiada por la desesperación. Lo hacía sostenida por una promesa. Mezcló cuidadosamente la harina con el aceite. Encendió el fuego con los 2 pequeños leños que había recogido. El aroma del pan comenzó a llenar lentamente la humilde vivienda de piedra. Era el último pan. O al menos eso parecía. Cuando terminó de hornearlo, respiró profundamente. Miró a su hijo. Luego miró a Elías. Y con un acto de fe extraordinario, colocó primero el pan en las manos del profeta. Aquel sencillo gesto de obediencia marcaría el comienzo de uno de los milagros más extraordinarios registrados en las Sagradas Escrituras. Porque cuando la fe da el primer paso, Dios siempre tiene la última palabra. El milagro que nadie vio, pero todos vivieron.
La humilde casa quedó envuelta en un profundo silencio. El único sonido que podía escucharse era el suave crepitar del fuego consumiendo los dos pequeños leños. Sobre la mesa descansaban la vieja tinaja de barro y la pequeña vasija de aceite. A simple vista, no tenían nada de especial. No brillaban. No emitían ninguna luz sobrenatural. No hubo truenos. No descendieron ángeles del cielo. Todo parecía exactamente igual. Pero Dios estaba obrando. La viuda observó cómo Elías recibía el pequeño pan que ella había preparado. Por un instante, sintió que había entregado todo lo que tenía. Ahora solo quedaba una pregunta que hacía temblar su corazón. ¿Y qué comeremos nosotros? Su hijo permanecía sentado en silencio. Sus ojos seguían cada movimiento de su madre. Había aprendido a no preguntar demasiado cuando el alimento escaseaba. Con paso lento, la mujer volvió a acercarse a la tinaja. Quizá esperaba encontrar únicamente las paredes de barro cubiertas por el último rastro de harina. Respiró profundamente. Introdujo la mano. Y entonces se detuvo. Su expresión cambió por completo. Sus dedos tocaron algo que no debería estar allí. Había harina. No unas cuantas partículas. Había suficiente. La retiró lentamente. La observó con incredulidad. Miró el interior de la tinaja una y otra vez. No podía comprender lo que estaba viendo. Con manos temblorosas tomó la pequeña vasija de aceite. La inclinó con cuidado. Y una delgada corriente de aceite comenzó a caer. No eran las últimas gotas. Había más. Mucho más de lo que ella había dejado momentos antes. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de asombro. Lágrimas de alivio. Lágrimas nacidas al descubrir que Dios había cumplido exactamente lo que había prometido. Elías contempló la escena en silencio. No había necesidad de pronunciar grandes discursos. El milagro hablaba por sí mismo. Aquella mañana prepararon alimento para los tres. Comieron después de muchos días de incertidumbre. El niño sonrió mientras sostenía el pan entre sus pequeñas manos. Su madre no dejaba de mirar la tinaja y la vasija, como si temiera despertar de un sueño. Pero aquello era completamente real. Al día siguiente, la mujer volvió a abrir la tinaja. La harina seguía allí. Tomó nuevamente la vasija. El aceite continuaba llenando el fondo del recipiente. Preparó el pan. Los tres comieron otra vez. Y al siguiente día, ocurrió exactamente lo mismo. La harina no disminuía. El aceite tampoco. Cada amanecer comenzaba con el mismo milagro silencioso. No era una montaña de provisiones apareciendo de un instante a otro. Era algo aún más hermoso. Dios daba exactamente lo necesario para cada día. Cuando parecía que la harina estaba por terminarse, siempre había suficiente. Cuando el aceite parecía agotarse, la vasija seguía ofreciendo lo necesario. Así pasaron los días. Luego las semanas. Después los meses. Mientras la sequía continuaba azotando la región, aquella pequeña casa se convirtió en un refugio sostenido por la mano invisible del Señor. Nadie en Sarepta podía explicar lo que sucedía. Los vecinos seguían viendo a la viuda hornear pan. Seguían viendo humo salir de su pequeño horno de barro. Pero ninguno imaginaba que, detrás de aquellas sencillas paredes de piedra, Dios estaba realizando uno de los milagros más extraordinarios registrados en las Escrituras. No fue un milagro para impresionar multitudes. Fue un milagro para sostener una familia. Un milagro que recordaba cada día que el Señor nunca abandona a quienes ponen su confianza en Él. Porque la provisión de Dios no siempre llega en forma de abundancia inmediata. Muchas veces llega como el pan suficiente para hoy. Como la harina que vuelve a aparecer cuando parecía acabarse. Como el aceite que sigue fluyendo cuando la lógica dice que ya no queda nada. Y así, día tras día, la promesa pronunciada por el profeta se cumplió con absoluta fidelidad.
Tal como está escrito en 1 Reyes 17:16. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Aquel milagro no solo llenó una tinaja de harina, llenó de esperanza un corazón que había aprendido a esperar la muerte, y ahora descubría que el Dios vivo era capaz de sostener la vida incluso en medio de la peor sequía. Cuando Dios es suficiente. Con el paso de los meses, la pequeña casa de la viuda de Sarepta se convirtió en un lugar muy diferente al que Elías había encontrado al llegar. Las mismas paredes de piedra que habían sido testigos del miedo, ahora escuchaban oraciones de gratitud. La mesa que un día estuvo a punto de quedar vacía, volvía a recibir pan cada mañana. El horno de barro seguía encendido. El aroma del pan recién hecho llenaba la humilde vivienda, recordando a sus habitantes que la fidelidad de Dios nunca había faltado. Mientras el resto de la región seguía luchando contra la sequía, aquella familia vivía sostenida por una promesa. No porque fueran más importantes que los demás. No porque fueran más fuertes. Sino porque decidieron creer cuando todo parecía perdido. La viuda jamás olvidó el día en que Elías llegó a la puerta de la ciudad. Aquel hombre no llevaba riquezas. No traía carros cargados de alimento. No ofrecía soluciones humanas. Solo llevaba una palabra de parte de Dios. Y esa palabra fue suficiente. Con el tiempo, la mujer comprendió que el verdadero milagro no era únicamente que la harina y el aceite nunca se agotaran. El mayor milagro había ocurrido dentro de su corazón. Dios había transformado el miedo en confianza, la desesperación en esperanza, la resignación en fe. Porque antes de llenar una tinaja, el Señor había llenado un corazón vacío de esperanza. Esta historia nos enseña una verdad que sigue siendo tan poderosa hoy como hace miles de años. Muchas veces esperamos que Dios resuelva todos nuestros problemas de una sola vez. Queremos que elimine cada dificultad de inmediato. Pero, en numerosas ocasiones, Él decide sostenernos paso a paso. Así como el pueblo de Israel recibió el maná cada mañana en el desierto, la viuda recibió harina y aceite suficientes para cada día. No para toda la vida de una vez, sino para aprender a depender diariamente del Señor. Quizá ese sea uno de los mayores desafíos de la fe. Confiar cuando todavía no vemos la respuesta completa. Creer cuando el cielo parece guardar silencio. Seguir adelante cuando nuestros recursos parecen insuficientes. La historia de Sarepta nos recuerda que Dios no necesita grandes cantidades para hacer grandes milagros. Un puñado de harina fue suficiente. Un poco de aceite bastó. Una casa humilde se convirtió en el escenario donde el poder del Dios viviente fue revelado. Y todo comenzó con un acto de obediencia. La viuda pudo haberse aferrado a lo poco que tenía. Pudo haber rechazado a Elías. Pudo haber dicho que primero estaba su propia necesidad. Humanamente habría sido comprensible. Pero eligió confiar en la palabra del Señor. Y descubrió que nunca se pierde aquello que se pone en las manos de Dios. Quizá hoy tú también estés atravesando una temporada de sequía. Tal vez no sea una sequía de lluvia. Quizás sea una sequía de oportunidades, de fuerzas, de paz, de esperanza. Puede que sientas que tus recursos emocionales, espirituales o materiales están llegando a su fin. Si es así, recuerda esta historia. El mismo Dios que sostuvo a una viuda extranjera en medio de una hambruna sigue siendo el mismo. Su poder no ha disminuido. Su fidelidad no ha cambiado. Sus promesas permanecen firmes. Puede que el milagro no llegue de la manera que esperas. Puede que no aparezca de forma espectacular. A veces llega como una fuerza nueva para seguir adelante. Como una puerta que se abre en el momento preciso. Como el pan de cada día. Como la paz que permanece aun cuando las circunstancias no han cambiado. Ese fue el milagro de Sarepta. No una riqueza repentina, sino una provisión constante. No un acto aislado, sino una demostración diaria del cuidado de Dios. Y por eso,
esta historia continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Porque nos recuerda que cuando nuestros recursos terminan, la fidelidad de Dios apenas comienza. Que cuando la lógica dice, no queda nada, el Señor responde, yo soy suficiente. Y cuando todo parece perdido, su gracia siempre encuentra una manera de sostener a quienes confían en Él. Que la historia de Elías y la viuda de Sarepta nos anime a caminar con la misma fe. A creer incluso cuando solo vemos un puñado de harina y unas pocas gotas de aceite. Porque para Dios, lo poco que se entrega con confianza puede convertirse en una provisión que nunca se agota. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor dada por medio de Elías. 1 Reyes 17:16. Si este relato fortaleció tu fe, compártelo con alguien que esté atravesando un tiempo difícil. Tal vez hoy necesite recordar que Dios sigue siendo el Dios de la provisión, el Dios que nunca llega tarde y el Dios que siempre cumple sus promesas. Hasta la próxima historia, que la paz y la gracia del Señor acompañen cada paso de tu camino.